Un tema que está al rojo vivo es el feminismo. Hay diferentes posturas, hay muchos puntos de vista, unos muy a favor, otros muy en contra. Lo que sí es que todo el mundo tenemos algo que opinar. Mi nombre es Saúl. ¿Suheila? Y yo soy Fabiola. Y al parecer esto sí se llama Dilo sin miedo porque el joven aquí presente se atrevió a abrir un tema muy canijo. La como caja es de Pandora. Es lo que yo iba a Es decir. la caja, sí, esta es la caja de Pandora. El feminismo es la caja de Pandora. Pero bueno, a ver, mira, aquí déjate presento. La mujer de aquí es Suheila. Y Suheila se caracteriza por ser ñoña. Decimos que es la mujer que ha llevado más diplomas que hombres a su casa. Pensé que ibas a decir que era feminista. Nada, que has llevado más diplomas que hombres a tu casa. Porque en esto me apoya tu padre. Ay, qué poca. Ya me estás quemando, Fabiola. Ya sé. Entonces ella, Suheila, ilústranos. O sea, la verdad es que no sé tú qué entiendas acerca del feminismo, más que lo que se puede ver últimamente en las noticias a través de las últimas marchas de los 8 de marzo, como de 4 años hacia atrás. Pero a ver, tú sabes, o sea, cómo, de dónde surge, qué pasa, qué es el feminismo, qué rollo con este tema. Bueno, les voy a dar como unos datos como muy relevantes, algo de antecedentes históricos para ir entendiendo el cómo va surgiendo, ¿no? Bueno, en el siglo XVIII empiezan a surgir los primeros movimientos de mujeres y la lucha por los derechos. Entonces tenemos el Renacimiento, en donde pues, las mujeres se dedicaban exclusivamente al cuidado de los hijos, bueno, lo que hemos estado hablando, la crianza, estar disponibles sexualmente para los esposos, pues no votaban, no participaban en la toma de decisiones, no estudiaban y aparte pues no podían elegir ni siquiera con quién casarse. Después, en la Ilustración, en Francia surge un movimiento social que defiende la igualdad social de las personas. Bueno, luego con la Revolución Francesa trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde pues excluye evidentemente a las mujeres. Pero con esto surge la primera ola del feminismo, donde dos mujeres cogen el texto y entonces lo replican y entonces ya se habla de la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de la Mujer y de la Ciudadana, que pues es uno de los primeros documentos en igualdad jurídica y legal para las mujeres. Eso está muy grueso porque, o sea, a mí me ha tocado leer, por ejemplo, en el tema del Imperio Romano, las mujeres no eran personas, no eran ciudadanos, o sea, más valía un esclavo. El esclavo podía adquirir una ciudadanía, el hombre obviamente era un ciudadano y podía votar, etcétera. No, de hecho hay muchos chismes acerca del Imperio Romano, porque son chismes, donde los... ¿Defiendes a los romanos? No, bueno. O sea, porque te lo digo que son chismes, ¿por qué te lo digo? Porque hablan explícitamente de la vida sexual de los romanos, en donde decían que las mujeres simplemente para lo único que servían era para tener hijos. Entonces, para potencializar a los ejércitos era necesario tener mujeres, porque pues entonces las mujeres eran las que te iban a dar a los hijos, ¿no? Más hombres para luchar. Pero si querías dignificación o si querías un estatus alto, era mantener relaciones sexuales con los hombres. Entonces eran las relaciones sexuales entre hombres y los dotados, los doctores, los jefes del ejército mantenían relaciones homosexuales en el sentido de que así se iba a potencializar su virilidad, su masculinidad y su dignidad, porque pues las mujeres no servían para otra cosa. Suficientes, ¿no? Ajá, no eran suficientes. Eran un producto, ¿no? Eran un producto que se utilizaba únicamente con el fin de procrear y se acabó. Exacto, un producto que te da una utilidad. Eso era lo que era para el Imperio Romano. Exacto. Entonces, por eso luego pues tiene que empezar a surgir esta lucha, este reconocimiento por los derechos, ¿no? Porque también en esta primera ola es en donde ya se empieza a cuestionar sobre si esto, pues bueno, se comienza a hablar más de los géneros, que no es algo natural, sino cultural, ¿no? Pero luego surge la represión y entonces a esta mujer llamada Mary la mandan a la guillotina por andar ahí con de esos temas, hablando de cosas que no le tocan. Encarcelan a muchas mujeres también
Luego prohíben reuniones de mujeres que no haya más de 5, ¿no? Porque entonces se empiezan a reunir, empiezan a pensar, a cuestionar y a organizarse, ¿ya viste? ¿no? Cuidado con las mujeres. Cuidado con las mujeres cuando se juntan más de 5 a platicar, porque deben de quedar prohibido. Luego, a principios de 1800, el Código francés o Código de Napoleón se extiende por toda Europa y entonces ahí se obliga a las mujeres a que tienen que obedecer a los hombres, tienen que ser obedientes a sus esposos y esto pues las deja sin derechos civiles ni políticos, ¿no? Y entonces cuando surge esta segunda ola del feminismo, que es el sufragismo, que ya no es solamente como un movimiento intelectual de mujeres, sino que ya es un movimiento social en donde ya hay acciones específicas para empezar a visibilizar. Oye, a mí lo que más me ha deprimido acerca del tema de la segunda ola del movimiento sufragista, pues obviamente en México se viene a dar como que después, ¿no? Muchísimo después. Fuimos uno de los 1950. La primer voto de la mujer en México fue de manera federal en 1955. Pero fuimos uno de los últimos países en América de hacerlo. No. A mí lo que más me deprime, perdón. Ay, yo que voy a andar disculpándome por callarte. Grosera. A mí lo que más me sorprende del tema sufragista en México, con las mujeres, es que luego muchos de los historiadores hombres admiten que a las mujeres se les accedió al voto porque entonces así podían acceder como que a más votantes, más volubles. O sea, en realidad el Estado federal accede a dejar votar a las mujeres porque era abrir a un nuevo padrón y ese nuevo padrón era muchísimo más voluble por el tema del patriarcado. Entonces es como que muy deprimente. Claro que, o sea, aún y cuando se les respetó un derecho propio, obviamente, de como las mujeres, ciudadanos, últimamente. Se llevaba una doble intención, un fondo perverso, ¿verdad? Sí, porque su fondo era este. Yo tengo una anécdota que leí, que chequé por ahí. Chisme. En 1911, la Revolución Mexicana se estaba llevando a cabo. Personas, historiadores, reporteros de Estados Unidos vienen a México y narran lo que pasó en la Revolución Mexicana. Uno de estos era la sombra de Francisco Villa. Entonces, alguna vez le pregunta, oiga, el sufragio, el voto para las mujeres, ¿cómo? ¿El voto? ¿Donde uno puede elegir? Dice, sí, exactamente ese. En Estados Unidos así lo hacemos. A un Francisco Villa con su mentalidad muy plana, a un Francisco Villa con sus 2 viejas en la orilla, dijo, si en el norte hacen eso, pues ¿por qué en México no? O sea, si él alcanzaba a percibir de esta manera tan literal, decía, ya se puede, porque aquí no. ¿Por qué nos resistimos tanto, no? ¿Por qué tuvieron que pasar tantos años para permitir el sufragio de las mujeres? Que es triste también el comentario de, si allá pueden, porque acá no. Oye, pero es como todos estos procesos que se han seguido, porque de hecho en Inglaterra el voto lo consiguen en 1918, pero solo para mujeres mayores de 30. En 1920 en Estados Unidos, pero solo para mujeres blancas. Y en México, luego en 1916, tenemos el primer congreso feminista que fue en Yucatán, al cual asisten en su mayoría maestras y algunas periodistas, y entonces ahí se aborda el tema, pero cuando obtenemos el derecho al voto, hasta 1955, 39 años después de ese primer congreso. No, y te lo digo que dentro de los trasfondos, bueno, está el chisme de Pancho Villa y el otro trasfondo es el conseguir mayor número de sufragios, para México, ¿sabes? O sea, cómo los votos luego se iban a simbolizar en que las mujeres eran una buena plantilla y pues les iba a dar dinerito. Oye, porque también luego con este movimiento sufragista pues se habla de que pues sí lo traen como pues mujeres burguesas blancas y entonces pues comienzan a aparecer mujeres pues que tienen otras realidades, ¿no? Como una mujer esclava de color que habla por primera vez de la exclusión
pues por ser de color y por ser mujer, ¿no? O también está Flora, que es una mujer socialista que habla pues de las mujeres obreras, y de la doble represión pues que sufren, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de como este sistema capitalista surgen dos ramas del feminismo, la que busca la igualdad de derechos y la que quiere cambiar el sistema que está establecido, ¿no? Muerte al patriarcado. La muerte al patriarcado, ¿sí? Porque habla... Te salió muy natural. Sí, es que ¿sabes qué? ¿Me tengo que preocupar? No, a la contra, porque realmente está hablando como de una empatía frente a las luchas sociales que se están dando actualmente. ¿Sabes qué? En lo peculiar pienso que todo el programa del feminismo, que toda la situación del feminismo, se viene dando a través de un hartazgo social. Y creo que lo he repetido ya casi, este sería como el cuarto programa que traigo esta bandera, en el asunto de que cuando tú al ciudadano, a la persona, al humano, no le das lo que él quiere o lo que él busca o los elementos necesarios para ser feliz, o sea, este hartazgo lo único que va a hacer es este tipo de cosas. O sea, salir y exigir y pedir y demás. Pues imagínate mujeres en la primera ola del feminismo que están hablando donde llegan los documentos por los derechos de los hombres y el ciudadano. Y no tanto en este tema del lenguaje inclusivo, porque ahorita tenemos el problema del fregado lenguaje inclusivo, ¿verdad? Sino en el tenor exclusivamente de las mujeres no las vemos como ciudadanos y las mujeres no están entrando dentro de nuestro panorama. O sea, ahí sí. Son un objeto, eran un objeto sí. y yo creo que es súper legítima la lucha que se empezó Los chismes que pasaban en China, ¿no? Cuando empezó con el tema de la sobrepoblación, yo les llamo chismes, a pesar de que mucha gente se enoja por la palabra, porque pues son palabras, o sea, son noticias como no muy oficiales, pero lo que se decía abajo de la mesa de cuando empezó la sobrepoblación en China, que entonces el gobierno, bueno, estas eran políticas del gobierno en donde nada más les decían que un niño, que las familias que tuviesen un niño se les iban a dar como que mayores privilegios, y entonces cuando tenían al segundo niño, pues optaban por como los mecanismos del aborto, etcétera, etcétera. Pero si el primer si el primer bebé era una nena, pues lo mejor era abortarla o matarla, porque entonces ¿cómo se iba a prevalecer el apellido? O sea, la familia, el honor. Entonces, creo que esta lucha, o sea, ahorita nos quejamos de lo que pasa, pero la lucha ha venido porque ya fue demasiado. No, y aparte toda la historia que lleva, ¿no? O sea, porque no es como un movimiento que... O sea, surge y entonces va tomando como fuerza, tiene diferentes manifestaciones también, ¿no? Como diferentes formas y métodos, porque luego en un determinado momento de alguna forma se paraliza este movimiento con lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues las mujeres ya regresan a estudiar, luego después los hombres vuelven de la guerra, entonces las mujeres otra vez se insertan a las labores del hogar y entonces ahí es cuando, tenemos este personaje, Simone de Beauvoir, que luego en 1949 habla de su frase acá matona, donde dice que pues la mujer no nace, sino que pues llega a serlo, ¿no? Y también hace alusión al androcentrismo, que es como esta parte como de que la mujer se tiene que someter, subordinar, sujetar como al hombre, ¿no? Él es como el que va marcando también los comportamientos de las mujeres. Fíjate que antes de llegar a Simone de Beauvoir en la Segunda Guerra Mundial, me gustaría hacer una acotación muy interesante. Hablábamos acerca del Imperio Romano, de cómo utilizaba a las mujeres como producto para poder tener los bebés para hacer los ejércitos más fuertes. Y en la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo. Porque primero quería hacer como una acotación en donde que ahí, por ejemplo, todas las industrias y demás se mantuvieron a flote o las economías intentaron mantenerse a flote gracias al esfuerzo de mujeres que salieron a trabajar mientras los hombres estaban en la guerra. No obstante, en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, los alemanes generan no recuerdo el nombre de las casas, pero se llaman los hijos de los nazis, o así les pusieron, que hacen estas casas, en donde en estas casas seleccionaban polacas, alemanas o chicas que tuvieran los rasgos de la raza aria y las llevaban para cuidarlas y luego
soldados de la SS las tenían que embarazar. Como soldado de la SS tenías que entregar 4 hijos al Reich, al Segundo Reich. Los hijos del Segundo Reich, así se llamaban. Entonces tenías que entregar 4 hijos al Segundo Reich y estos 4 hijos los tenías que conseguir a través de, luego a estas chicas les terminaron llamando las esclavas sexuales de los alemanes. Y en estas casas empezaron a cuidar. Entonces, cómo desde el Imperio Romano empieza este tema donde las mujeres solo son un producto para tener bebés y luego después de miles de años, de miles de años, de todo este tiempo, o sea, en la Segunda Guerra Mundial vuelve a voltear este tenor de tú como mujer vas a darme al ejército ario o a la raza aria. Bueno, ya no hablaban de ejércitos, ya hablaban de raza aria. Entonces, otra vez volvemos al mismo tiempo, o sea, miles de años después, en otro lugar geográfico, empezamos otra vez en el tema de la mujer como el producto que da hijos y para lo que sirve. Que se cosifica, la lucha, ¿no? De la dignificación de la mujer. Exacto, como ser humano, como persona. Y no ha dejado de ser la misma lucha desde que la mujer se manifiesta y busca sus derechos y poder pertenecer a la sociedad con las mismas oportunidades de los hombres, con porque todo el derecho del mundo. O sea, a la marcha de las guerras, y lo estamos viendo ahorita con el tema de la pandemia, que si se te cae sector salud y se te cae sector economía, o sea, marchas como Estado, marchas como país. Y a la vez acá con las guerras, pues obviamente se les estaba cayendo sector salud porque no tenían los hospitales, las enfermeras, los doctores para cubrir con todas las muertes que estaba pasando. Y el factor economía lo estaba supliendo toda la fuerza armada, toda la fuerza trabajadora que eran las mujeres. Y entonces otra vez las economías se volvieron a establecer, el Estado se volvió a establecer, los países se volvieron a establecer y otra vez volvían y las volteaban a ver y luego, no, ¿sabes qué? A tu casa. A tu casa. Porque luego, de hecho, surge esta tercera ola del feminismo con esta parte de que, como mencionan, regresan los hombres de la guerra, las mujeres otra vez a los hogares, y entonces comienzan a deprimirse, a sentirse insatisfechas, comienzan a consumir alcohol, y entonces llega Betty Friedan, que es una socióloga, y que habla sobre la mística de la feminidad, donde describe precisamente esa insatisfacción que empiezan a generar las mujeres por este tema de que se les excluía meramente a los cuidados, y entonces como sus deseos, lo que ellas querían hacer, pues no era posible, ¿no? Porque primero tenían que cumplir con esto que ya estaba establecido, y entonces ella se organiza con otras mujeres y generan un movimiento que se llama Now, que busca concentrarse en temas más de desarrollo personal, y entonces así como surge el feminismo liberal, que pues describe la situación de la mujer como una desigualdad, por lo que hay que luchar por cambios hasta que haya pues esa igualdad en los sexos, ¿no? Entonces, bueno, ya también luego las mujeres empiezan a integrarse en la vida pública en los años 60, y sí, en la vida pública empiezan a asumir como ciertos cargos, a ejercer ciertos puestos que están como más destinados o pensados para hombres, pero luego al interior de su casa, en su familia, pues seguían siendo abusadas, maltratadas. Oye, que volvemos a lo mismo, ¿eh? O sea, en un tema de vida pública de las mujeres, estamos otra vez en el sentido de que no las han dejado terminar de salir, porque si te pones a leer como que mucha historia política y demás, y civil, realmente las sacan a la vida pública por un tema de ganancia, otra vez de lo mismo, de votos. O sea, para poder permanecer en el poder, por eso meten mujeres, no tanto por la capacidad. Ese es un punto toral del feminismo y cómo nosotros como hombres, como varones, interactuamos ahí. Yo platicaba el día de ayer con mi hermano, ¿no? ¿Sabes qué? Me volvieron a invitar al podcast con Que porque se quedó quieto con los temas. ¿Sí? me quedé picado, entonces le digo, oye César, ¿sabes que me van a invitar? Nada más que como la vez pasada hablamos de machismo, ahora es el feminismo, pero sí el feminismo pues me genera va a generar cierto escozor o me genera cierto miedo, aunque venimos a decirlo sin miedo, pero le digo,
¿qué tanto un hombre es capaz de ser feminista, ¿no? ¿Qué tanto puede un hombre enarbolar esa bandera del feminismo? Yo le hice un comentario, le digo, yo creo que un hombre no puede ser feminista. Un hombre debe de respetar el feminismo o dar la situación o generar situaciones adecuadas. Me dice, no, tú no las puedes generar, porque si tú las generas, te estás poniendo en un punto de poder, donde si tú las generas, existen. Si no las generas, no van a existir. O sea, tú debes de respetar el libre derecho y la libre expresión, y que ellas, como ustedes como damas y las feministas como tal, pues que exploten su feminidad, que exploten su feminismo, que se les reconozca como lo que son, ¿verdad? Ahora, hay varias aristas. La búsqueda del reconocimiento de sus derechos, de sus capacidades, de que salgan a la vida pública, que no sean maltratadas en lo privado, etcétera. Entonces, es un movimiento que tiene cientos de años, pero hay aristas muy puntiagudas donde entra la violencia, la manera de manifestarse, que está muy complicado. Fíjate que quiero agarrar tu tenor para sacar 2 bemoles. El primer bemol sería: la lucha del feminismo arranca por la situación desde que empieza a hablar Sugela. Yo te dije que Sugela era un ser humano muy inteligente y iba a dar toda la noticia. Me queda más que claro. Ya no dudaste de mí, muy bien. Yo ya llevo mis apuntes. Entonces, o sea, socialmente, si te pones a pensar, realmente la lucha del feminismo, y la vez pasada que nos acompañaste que hablábamos acerca del machismo, o sea, no es otra búsqueda y no es otra lucha más que por el hecho de que me trates solo por el hecho de ser persona. O sea, no que me trates por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre, no que esperes de mí por ser, bueno, de ti por ser hombre, ser un proveedor, ni de mí por ser mujer que pueda cocinar muy rico, o que a lo mejor por andar en mis días tenga problemas de autocontrol. Y el segundo bemol que me gustaría sacar a través de esto, yo sé que la gente piensa y opina que no son maneras y que las luchas no han estado bien y que la gente no sé qué, bueno, con las chicas feministas, pero en el mero tenor del feminismo, en la centralización del feminismo y este punto, mi opinión es: cuando te lastimas la nariz, los doctores no esperan a ponerte el yeso así para que se mejore, ¿sabes? O no, ¿qué hacen? La tienen que fracturar. O sea, cuando te lastimas la nariz, lo que hace un doctor es fracturar la nariz para poder entrar a cirugía, porque de hecho es lo que dicen los doctores, que no la pueden arreglar a menos de que la fracturen. Y creo que con este ejemplo tan drástico es lo mismo que pasa con las luchas sociales. O sea, algo que ha venido arrastrándose y arrastrándose y arrastrándose, no tiene otra más que eso. Ha sido un lastre interminable para las mujeres la manera en que el patriarcado las ha sobajado y las ha controlado. A mí lo que me angustia es que luego agarren de esta lucha específicamente del feminismo y de la dignidad de la mujer, que se agarren otras luchas más, como 20 más. Eso sí me molesta, pero en sí la lucha de la dignidad de la mujer... Sí, y es que sabes que no es un tema como de derechos de mujeres, es un tema de derechos humanos. Exacto, o sea, que el Estado te garantice a ti como ser humano tus derechos, porque lo vimos cuando viniste la vez pasada que nos acompañaste. Los hombres también son violentados, los hombres también sufren, los hombres también tienen, y también como mujeres, el Estado no está volteando a vernos, o sea, al Estado realmente no le interesamos. Y que de hecho ahorita pues tampoco se puede hablar como de un feminismo, ¿no? Sino que ya hay feminismos, porque hablamos de esta postura de las conductas como liberal, y entonces sale el feminismo radical, pero que tiene que ver radical con sacar desde raíz, ¿no? Resolver desde raíz, que tiene que ver un tema con cambiar el sistema político, que está siendo un sistema opresor, esto que mencionas pues del patriarcado, ¿no? Entonces el patriarcado se cae y entonces ya hay como una igualdad, pero pues también con esto luego surgen como ciertas diferencias, sobre todo en estos movimientos. Por ejemplo, no sé, si una mujer sube una selfie donde sale, no sé, con una postura ahí sexy, el feminismo liberal luego piensa de, pues qué bueno, porque entonces pues la mujer se está rebelando contra esos estereotipos de que tiene que ser una mujer recatada. Entonces qué bueno, porque se está empoderando. Y el feminismo radical piensa como de, pues bueno, puedes hacer lo que quieras, pero
pues eso no cambia nada. O sea, al final otra vez estás contribuyendo como a este sistema sexual, ¿no? patriarcal, ¿no? De mostrar tu cuerpo. Entonces, pues no hay cambios, ¿sí? O sea, como estas dos Sí, ahí posturas. sí te entiendo, perfecto. Sí, creo que Sujela pudo cercar un poco más las dos posturas en el tema de que no es un tema de machismo como la vez pasada que nos acompañaste, o no es un tema de feminismo, es un tema del derecho, o sea, es un tema de derecho humano, es un tema de Estado de Derecho, o sea. Yo les quiero poner un ejemplo. Lo platicamos, o son temas que se platican mucho, y fue con el comentario que abrí, que está al rojo vivo por lo que estamos viendo. Yo creo que todo el mundo nos informamos, pero lo he platicado con algunos conocidos, ¿no? Que su postura es decir, oye, es que no puede ser posible que en estos movimientos vayan y pinten una estatua, que pinten el cuadro famoso de Madero cuando tomaron la CNDH. No puede ser posible, es patrimonio de la humanidad. Yo, ok, yo no te puedo hablar como padre porque no lo soy, pero soy hijo, soy hermano y soy novio. Y yo creo que si a mí me tocan a mi hermana, a mi mamá, a mi novia, a mi abuela, si las matan y el Estado no hace nada, yo no nada más pinto paredes, yo las tumbo. Y yo creo que es cierto que mi bienestar se termina donde empieza el del demás, o el respeto, ¿no? O sea, empieza conmigo y termina donde empieza el tuyo, por ejemplo. Sin embargo, o sea, mientras no transgredamos violentamente a una persona, las instituciones, los muros, las pinturas no valen más que la vida de ninguna mujer. Fíjate que cuando recién empezaron los movimientos y las marchas violentas, que le empezaron a llamar, la verdad es que, con respeto a quienes nos estén escuchando, pues a mí me parecía fabuloso, la verdad, porque las instituciones, últimamente las instituciones, como tú lo dices, son la representación del Estado. Así es. Pero entonces, ya cuando empezaron, te digo, ahí fue lo que ya me molestó. Cuando empezaron a meterse más movimientos que ya no tenían que ver con el feminismo, y cuando empezaron con la vandalización de lo privado, o sea, que empezaron con vandalización de negocios privados, que empezaron con vandalización de... O golpes, ¿no? Golpes a las mujeres policías, o golpes a un reportero. Entonces, híjole, ahí se empieza a tergiversar el fin noble de la lucha, porque como tú dices, o sea, si me tocan a alguien, tumbo. Y que también se desacredita el movimiento y como la lucha, porque entonces luego lo vemos en redes sociales, que luego yo no quise compartir como nada, porque luego tú sales mucho en redes sociales. Es que sabes que luego sí me gusta expresar lo que pienso, pero no caigo como en empezar a agredir o discutir, ¿no? Pero luego sí ves como de, pues la mujer policía que fue agredida, sí, no estuvo bien, no es válido, no es justificable, pero tampoco puedes reducir el movimiento a esa escena, ¿no? Porque entonces ya pareciera que pierde credibilidad, y entonces todo lo que se ha trabajado pues ya no cuenta, porque aventaron al señor, o porque golpearon o rayaron. Es que desgraciadamente yo creo que falta, para empezar, los movimientos que encabezan estas damas, pues van en contra del Estado, y el Estado desgraciadamente tiene mucho el poder. El Estado es desgraciado. Entonces, lo vimos con el movimiento del 68, hay gente infiltrada, y hay gente infiltrada del Estado en los movimientos. A estos movimientos simplemente vemos las noticias, vemos las redes sociales, llevan un sesgo. Es decir, no se enarbola el movimiento como, oye, quieren justicia para la niña que violaron de 8 años. No. Oye, no, le pegaron a fulanito de tal. Híjole, el movimiento va más allá. Entonces, lo que hagamos o lo que se presente, ojalá pudiera tener esa perspectiva de género para poder captar la idea del movimiento como tal, ¿verdad? Dicen, hay un comentario que me gustaría hacer, es que dicen, es que las mujeres feministas reales de antes demostraban su feminidad a través de la inteligencia, y Marie Curie, con no sé qué, pero las primeras manifestaciones feministas de estas 3 olas que hablamos, se les atribuye el uso de las bombas Molotov, y ellas fueron quienes las crearon. Así lo marcan algunos estudios. Entonces, no es cierto que ahorita estén locas y deschavetadas y no, o sea, aquí porque se quieren hacer escuchar. Mucho que pensar histórica y sociológicamente. O sea, Marie Curie
empieza con su super camino, que no se le demerita nada, pero mucho de la mano del esposo y mucho de las situaciones que ella saca de todos los avances y estudios es por impulso del marido. Otra vez volvemos a lo mismo. Si ella hubiese estado sola, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera perdido los avances, o sea, volvemos a lo mismo. Sí, no, y yo la verdad sí creo que luego también este tipo de movimientos pierden legitimidad porque sí hay luego otros intereses involucrados y que empiezan ahí también como a ejercer cierta manipulación, digo, como luego otros movimientos, ¿no? O sea, que van surgiendo y entonces luego ahí cambian como, no sé las causas, ¿no? Pero sí creo que el feminismo ha traído grandes aportes y gracias a todas estas mujeres que lucharon, se levantaron, se manifestaron, entregaron su vida, podemos estar nosotras aquí diciéndolo sin miedo, ¿no? Y que hay otras mujeres que nos pueden estar escuchando. Entonces, bueno, creo que los nuevos feminismos tienen que ir contemplando necesidades, realidades de otras mujeres, porque no todas tenemos las mismas condiciones ni las mismas circunstancias, ¿no? Luego también ahí sí me molesta un poco que a veces dices que hablas de tus privilegios. Pues sí me siento una mujer privilegiada porque pude estudiar, ¿no? Porque puedo ejercer, porque no sé, o sea, cuento con otras cosas que sé que otras mujeres no lo hacen. Pero pues hablo desde aquí porque pues desde aquí estoy, ¿no? Pero eso no es que me impida ver otras realidades. Entonces creo que sí se tiene que conversar sobre el tema porque esto del feminismo pues se sigue también pues construyendo, ¿no? Pero bueno, mientras que creamos estos conversatorios y de total trabajamos y demás, ¿qué te parece si, Saúl, por ahí mándale un saludo a las mujeres de tu vida? Claro que sí, un besote a mi madre, a mi hermana, a mi novia. Gracias a ustedes también por invitarme de nuevo. Y sean libres y sean felices. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Muchas gracias, Saúl, por volverte a animar a acompañarnos y hasta luego. Bye.